En el video anterior habíamos realizado este diagrama de clase para pasar ahora a la implementación. O sea, el diagrama representaba dos clases que necesitábamos utilizar, fecha, persona y su relación, cómo trabajaban juntas. Vamos ahora a la implementación. En este diagrama tengo persona con 3 atributos en privado, un método público y fecha con 3 atributos privados y 3 métodos públicos. Para adelantar yo ya tengo escrito el código que me representa el diagrama, que serían los 3 métodos, los 3 atributos privados y los 3 métodos públicos, que les puse un return algo para que no me den error, pero bueno, ahí estaría el método planteado. Lo mismo pasa en persona, ¿sí? Tengo los atributos y los métodos. Vamos a ver cómo resolvemos para que funcione. Esto es lo que yo tenía en mi diagrama de clases, pero para el funcionamiento de esto necesito algunas cosas más que no estaban planteadas ahí. Por ejemplo, el constructor. Yo necesito crear un constructor de fecha y de persona. Entonces vamos a uno de fecha. Y yo puedo tener más de un constructor, ¿sí? Podría tener un constructor sin parámetros y un constructor con parámetros. En el caso de que tenga más de un constructor, como estoy planteando yo ahora, donde tengo uno sin parámetros, el constructor con parámetros también se le suele llamar el constructor por defecto. En el caso de que tenga entonces, como digo, dos constructores, estoy sobrecargando el constructor. ¿Por qué? Porque tengo dos métodos que se llaman exactamente igual, pero que tienen distinto, en principio si hago dos y uno tiene parámetros y el otro no, van a ser distintas cosas. O sea, el código que se resuelva acá va a ser distinto para cada uno. Entonces, son dos métodos con el mismo nombre con distinto comportamiento. O sea, hacen lo mismo, crear a la fecha, pero no lo hacen de la misma manera, lo hacen de distintas formas. Entonces, ahí estoy sobrecargando el constructor. Veamos cómo sería el código. Vamos primero con el constructor con parámetro. En el constructor con parámetro yo estoy recibiendo 3 valores, día, mes y año, pero fíjense que se llaman igual que las variables de instancia, día, mes y año. Entonces, si yo hago esto, acá hay un problema. ¿Por qué? Porque lo que va a estar viendo el método es la variable más cercana que tiene, que es su parámetro. O sea, no está viendo la variable de instancia, está viendo el parámetro. Entonces, lo que me está dando una advertencia acá, que me está diciendo como que a la misma variable le voy a asignar el mismo valor. No es lo que yo estoy queriendo hacer. Yo estoy queriendo trabajar con el atributo. Entonces, para que se tome la variable de instancia, le voy a poner this. This hace referencia a la instancia con la cual estoy trabajando, ¿sí? This día. Entonces, acá sí tengo esta variable y en la asignación, o sea, la que estoy asignando es la que viene por parámetro. De la misma forma, trabajo con todos. Y esto ocurre porque se llaman igual, ¿sí? No es que es obligatorio usar el this, pero en este caso, como tengo el mismo nombre repetido, voy a tener que hacerlo para que funcione correctamente. Bueno, ahí tengo el constructor con parámetro que inicializa los valores de los atributos. ¿Qué haría en el constructor por defecto? Bueno, es una fecha. En general, las fechas, cuando yo no digo cómo se tienen que crear, toman la fecha de hoy, o sea, el día actual, ¿sí? ¿Cómo hago para obtener el día actual? Bueno, eso lo tengo que tomar de la computadora, no lo voy a poner a mano. ¿Cómo sería eso? Vamos a usar una clase que ya está en Java, que es localDate. Vamos a ponerle un F. Y a este localDate le voy a pedir, se usa de esta forma, que obtenga la fecha actual.
Cuando yo hago esto, no sé si se llegó a ver, automáticamente me agrego un import para reconocer local date, porque local date no está por defecto siendo utilizado, entonces tengo que hacer un import. A partir de entonces este F que me creé acá momentáneamente, yo le voy a pedir el día, el mes y el año para ponerlo en mi fecha. Entonces, día es igual a F punto y el método que me va a permitir obtener el día es getDateOfMonth, o sea, el día del mes, ¿sí? Mes en el mes lo que voy a hacer es getMonth y año. getYear. Eso es fácil. Bueno, entonces tengo un constructor por defecto que inicializa mi fecha con el día de hoy y un constructor con parámetros que inicializa mi fecha con el día o los valores que me llegan por parámetro. Ahora tendría que resolver cómo trabajan estos métodos, ¿sí? Eso se los dejo a ustedes. Diferencia años, sí lo voy a resolver, pero sumar días y es bisiesto, se los dejo como para que lo resuelvan. Diferencia años, ¿por qué lo voy a resolver? Porque acá estoy trabajando con dos fechas. La fecha que es mi variable de instancia y la fecha que estoy recibiendo por parámetro. ¿Qué quiere decir la fecha que es mi variable de instancia? Vamos a crear un principal que yo acá no tengo creado. Voy a crear un programa, una clase para poder... Una clase que le voy a poner el main. Vamos a poner principal. Y yo acá voy a querer usar esta fecha que estoy armando yo. Fecha F igual new. Y le puedo dar 3 valores. ¿Sí? Esa es mi variable de instancia. F punto, perdón, mi instancia. F punto, yo le puedo pedir diferencia en años. Tengo el método diferencia en años. Me está pidiendo que le pase otra fecha, ¿sí? Creemos otra fecha. Podemos poner una fecha hoy igual new fecha. Entonces le paso hoy, por ejemplo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy mandando por parámetro una fecha y una instancia está invocando al método. En la clase fecha, cuando yo hablo de diferencia de fecha, estoy recibiendo por parámetro y hay una instancia que está tratando de usar este método. ¿Esa instancia quién es? La que acá yo llamé F, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener? Dentro de F su día, mes y año y dentro de hoy su día, mes y año. Tengo día, mes y año en cada una de mis instancias. Vuelvo a fecha. Entonces, si quiero hacer la diferencia, lo que podría hacer es, por ejemplo, fecha, la que viene por parámetros, punto, año, menos año. ¿Quién es quién? Fecha, punto, año, la que viene por parámetro. Año, la que está dentro de la instancia que está utilizando en este momento el método, ¿sí? O sea, fecha, punto, año, volvemos al principal, tiene la fecha de hoy, ¿sí? Porque es la que viene por parámetro. O sea, en este caso tendría 2022 y F tiene 2020. Ahora, yo directamente accedí a los atributos porque estoy dentro de la clase, o sea, este código lo estoy escribiendo en la clase. Pero sería por ahí para
tenerlo como buena costumbre, si yo quiero acceder al atributo, también puedo utilizar el método get, ¿sí? Entonces podría poner un get acá. Recuerden que para acceder a los atributos, los métodos de acceso a los atributos son los métodos get y set. Entonces podría tener un método get año que haga un retorno de año. Y en este caso, en lugar de directamente acceder al método, ponerle get año. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas es correcta de todas formas porque estoy dentro de la clase. El tema es cuando estoy fuera de la clase, que ahí sí tengo que usar el get y el set para acceder a los atributos. Bien, y entonces ahora, ¿qué puedo hacer con esta diferencia? Este es el método que yo necesito utilizar en persona para calcular la edad. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito al calcular una edad es manipular fechas, trabajar con fechas, ¿sí? Y eso tiene que ser responsabilidad de fecha, no puede ser responsabilidad de persona. Entonces yo lo que voy a hacer es derivar el problema a fecha. Yo tengo mi fecha de nacimiento, ¿sí? Y lo que tendría que hacer es pasarle la fecha de hoy. Entonces voy a decir fecha de nacimiento punto, le escribí mal, a ver, punto, diferencia años. Ah, y esa fecha, bueno, yo dije que esa fecha que sea la fecha de hoy, entonces voy a tener que crear una fecha, ¿sí? Puedo hacer dos cosas. O puedo acá crear una fecha. Y ¿se acuerdan que si ponía el constructor sin parámetros o el constructor por defecto se inicializaba con la fecha de hoy? Así que puedo hacer eso y mandarle esa F. O si yo no quiero hacer esto de crear una fecha acá, la opción que tengo, vamos a comentar esto. No, perdón, vamos a comentar los dos. Comento todo. Esa es una opción y funciona. Y la otra opción es directamente crear en este momento la instancia. ¿Sí? Esta fecha que estoy creando acá la va a recibir el método diferencia de años como una fecha, justamente inicializada con el valor de hoy, y la va a utilizar. ¿Sí? Entonces, partimos del diagrama, el diagrama que está acá. Creamos fecha y persona. Y quedan pendientes para resolver en fecha dos métodos, pero básicamente los que resolvimos serían los que están o los que hacen que las dos clases interactúen, que sería esto de que una diferencia de años, que vendría a ser la edad en persona, lo resuelva fecha, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? A través de su atributo. Su atributo fecha es un atributo de persona. Ahora hay un tema. Fecha también es un objeto. Estamos haciendo que persona tenga un objeto fecha. ¿Qué pasa con ese objeto? Nunca se creó. Ese objeto se tiene que crear en algún momento. Entonces, ¿dónde se crean las cosas? En los constructores. En el constructor de persona me voy a tener que asegurar que ocurra eso. Vamos a poner persona que va a recibir un string, nombre,
string apellido y una fecha. Y esto lo asigno, ¿sí? Y por último la fecha. Entonces esa fecha ya viene creada, o sea, debería venir creada. ¿Cómo pasaría eso? Yo en principal, cuando defino una persona, le voy a pasar los parámetros, voy a decir el nombre, el apellido y por último la fecha, vamos a decir Juan y acá en fecha tengo que crear la fecha, ¿sí? Entonces, o la creo como hacía acá y se la paso, o directamente puedo hacer el new en este momento. Y le paso una fecha posible, no sé, 1 del 1. Pero para que persona pueda utilizar la fecha, tiene que estar creada. Entonces, por eso la mando creada y acá la recibe y la asigna. Otra opción, por ejemplo, en el constructor por defecto, si tuviera un constructor por defecto, bien, nombre y apellido pueden estar vacíos, o sea, pueden no tener nada. Podría poner nombre igual vacío, apellido igual vacío, pero fecha de nacimiento no puede estar sin instanciarse, porque cuando la quiera usar me va a dar errores. Entonces, a fecha de nacimiento la tengo que instanciar. Como en este caso no tengo ningún valor, lo que se va a crear es la fecha de hoy, pero bueno, tampoco tengo una persona, así que en el momento en que reciba los datos se seteará todo correctamente. Pero si yo tengo un atributo que es un objeto, se tiene que instanciar, porque yo lo único que hago en el momento de definir los atributos es justamente eso, definirlo, no lo creo. Entonces en algún momento lo tengo que crear para poder utilizarlo dentro de esta clase, ¿sí? Eso es algo con lo que hay que tener cuidado. Bien, entonces, ahora sí, resolvimos el diagrama del que habíamos partido, ¿sí? Vimos cómo interactuaban estas clases, esa relación que se planteaba en el diagrama, cómo después afectó el código. Bueno, eso es todo.